Shalom, estamos aquí para cerrar la lectura para Lech Lecha. Vamos a iniciar en el capítulo 17, versículo 7 y hasta el final del capítulo 17, que es el versículo 27, y dice así: Mantendré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti para sus generaciones, por pacto eterno, para ser para ti por Elohim y para tu descendencia detrás de ti, y entregaré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinar, toda la tierra de Canaán, por propiedad eterna. Y seré para ellos por Elohim, dijo Elohim a Abraham, pero tú a mi pacto cuidarás, tú y tu descendencia después de ti para sus generaciones. Este es mi pacto que cuidarán entre yo y ustedes, y tu descendencia después de ti, que circunciden ustedes a todo varón, circuncidarán la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y entre ustedes. De edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón, para sus generaciones. El nacido en casa y el comprado con plata de todo hijo de extranjero que no es de tu descendencia, habrás de circuncidar al nacido en tu casa y al comprado con tu plata. Será mi pacto en vuestra carne por pacto eterno. Pero el incircunciso, un varón que no sea circuncidado de la carne de su prepucio, se cortará esa vida de su pueblo, porque mi pacto renegó. Dijo Elohim a Abraham: Sarai tu mujer no se llamará su nombre Sarai, sino Sará será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Y la bendeciré y será para naciones. Reyes de pueblos de ella saldrán. Y cayó Abraham sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón: ¿Acaso quien es de 100 años engendrará? ¿Y Sará, que es de 90 años, dará a luz? Entonces dijo Abraham a Elohim: Ojalá Ismael viva delante de ti. Pero dijo Elohim: No obstante, Sará tu mujer dará a luz para ti un hijo. Llamará su nombre Yitzhak, y mantendré mi pacto con él para pacto eterno, para su descendencia después de él. Respecto a Ismael te he oído, he aquí que lo he bendecido. Haré fructificar y lo aumentaré enormemente. 12 príncipes engendrará y lo haré por una nación grande. A mi pacto mantendré con Yitzhak, que dará a luz para ti Sará por esta fecha en el año próximo. Acabó de hablar con él y subió Elohim de sobre Abraham. Tomó Abraham a Ismael su hijo, a todos los nacidos de su casa y a todos los comprados por su plata, todo varón de la gente de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos, en pleno día ese, conforme a lo que habló Elohim. Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. En pleno día aquel se circuncidó Abraham a Ismael su hijo, y todos los hombres de su casa, al nacido en casa y al comprado con plata de un extranjero, se circuncidaron con él. Bien, así cierra toda esta parte que habla de las pruebas de Abraham para Lech Lecha, en la cual él sale para recibir todas las indicaciones para su vida, su conducta de parte de Akadosh Baruj Hu. Como ya veníamos diciendo de la sexta aliyá, que hay un pacto que se está confirmando. En este pacto se va a confirmar de que Dios Hashem, Elohim, es el Dios de Abraham y que será el Dios de su descendencia de Abraham. ¿Cuál será el sello que manifieste, que exprese que Elohim, que Hashem es el Dios de la descendencia de Abraham? Habrá que señalizarlo, habrá que significarlo por medio de un ritual que es el Brit Milá, la circuncisión. Es el sello característico de ser descendiente de Abraham Avinu. Inmediatamente que este rito y esta señal se lleve a cabo, va a dar pie a la oportunidad de explicar por qué razón se está haciendo tal ritual. Y ya se ha de explicar que es por la decisión tomada por Abraham, los pactos tomados por Akadosh Baruj Hu con Abraham. Se le ha de explicar todo el proceso histórico que hasta ahora nosotros hemos tenido con respecto de esto, del Brit Milá.
y así será educado el niño, y esta educación le traerá un orgullo, un amor, un afecto por la historia de nuestra nación, por las cosas que nosotros hacemos y cómo las llevamos a cabo, la cultura que nosotros tenemos, una cultura por Hashem, un culto por Hashem. Esta parte muy importante de la circuncisión es algo importante en esto. También se hace saber el cambio del nombre, no solamente de Abraham, sino también de Sarai. Ahora ya será llamada como Sara. Con eso se confirmará que ella tendrá un niño, tendrá un hijo, el cual será Isaac, aparte del que ya Akadosh Baruj Hu le ha dado a Abraham por medio de Agar, que es Ismael. Primeramente, Abraham no concibe que, siendo ellos ya viejos, puedan dar a luz un día un hijo de carne y sangre de ambos. Sin embargo, será así, Akadosh Baruj Hu se los confirma. Entonces, así exactamente lo llevan. Abraham dice: esperemos que Ismael esté delante de ti, y con esa expresión Hashem le dice: sin ningún problema, Ismael estará también y será grande delante de él, porque 12 naciones, 12 reinos, 12 príncipes saldrán de él. Una vez más, estos son los Ismaelim, estas son las naciones árabes, hermanas nuestras, para demostrar y manifestar que efectivamente somos descendientes de Abraham, y que en él será poblada, a través de él será poblada toda la tierra, y seremos incontables como las estrellas en el cielo. No solamente la obligación de la milá está sobre los nacidos de Israel, sino también incluso por los adquiridos por Israel, aquellos que están al lado de Abraham y que han sido comprados por dinero, que son parte de su servidumbre, que son, de acuerdo a los conceptos de aquel tiempo, son de su propiedad. Por lo tanto también son del pueblo de él, pues son de su propiedad, son de su nación. La voluntad no les corresponde a ellos, pues les corresponde al amo, y los debe de incluir en esta cultura, porque tiene la fuerza y la autoridad que aquel tiempo le daba al amo sobre los siervos. Hoy en día es distinto. Sin embargo, nos hace entender que priva esta situación de llevar al conocimiento de la Torá a todo aquel que nos sea posible encaminarlo. Y con esto también sabemos que este sello del Brit Milá tiene tanta fuerza en nuestros pequeños, en nuestros hijos, pues será aplicado a todo varón a los 8 días de nacido, para poder encaminarlo y hacerle conocer nuestra cultura y nuestros actos que vienen desde Abraham Avinu, como también saber que este pacto tiene tanta fuerza para conectarnos con Akadosh Baruj Hu, que aun cuando sea un acto para un niño de 8 días de nacido, es completamente desconocido, no se le está cuestionando, no está preguntándosele si lo desea hacer, simple y sencillamente se llevará a cabo. En ese momento, cada vez que él descubra en su cuerpo una marca indeleble de tal pacto, habrá una tendencia en su ser a llevarlo a la búsqueda de Akadosh Baruj Hu. Esa es la fuerza que tiene este pacto, y esto es lo que Akadosh Baruj Hu que haría, y esa es la fuerza del pacto. Aún no ha perdido nada de fuerza ese pacto. Es capaz de cambiar la vida incluso de quienes no saben la razón del pacto, como es el caso de los siervos de Abraham Avinu, pero obviamente está implícito el hacerles saber cuál es la razón de ese pacto. Toda esta sección
de Lech Lechá habla de distintos pactos llevados a cabo y cada uno fue involucrando más y más a Abraham Avinu en las cosas, en su relación con Akadosh Baruj Hu. Y aquí cierra con un acto plenamente voluntario de parte de Abraham, sí comisionado por Akadosh Baruj Hu, pero una decisión de la voluntad de Abraham, obedecer a Hashem en un rito bastante audaz y espontáneo, en la adultez en la que se encontraban, en la edad en la que se encontraba, y él obedeciendo fielmente a lo que Akadosh Baruj Hu le ha ordenado. Bueno, esta es la descendencia de Abraham, esta es la descendencia que ha sido llevada por Hashem a través de pactos, que ha sido protegida a través de pactos, para que de esta forma nosotros tengamos clara idea de que Akadosh Baruj Hu no va a faltar a ninguno de ellos. Como en todos los pactos, que es una promesa sellada con sangre, siempre el que se echa hacia atrás es el hombre, pero Akadosh Baruj Hu nunca se echa hacia atrás, nunca se vuelve de lo que ha dicho. Así que la razón de los pactos es para que nosotros, los frágiles en el pacto, los débiles que somos los hombres, no pensemos que Akadosh Baruj Hu se nos va a echar hacia atrás. Cada vez que nosotros vemos el pacto de la Milá como varones, o cada vez que las madres y las mujeres contemplan a sus hijos, a sus esposos dentro del pacto, saben cómo ellas se encuentran dentro también de ese pacto. Esa es la virtud que tuvo Sará, un hijo al cual después ella se desprenderá para permitirle que se le haga la milá. Bueno, aprendemos muy bien de esta parashá la importancia de seguir los caminos de Hashem hasta los actos más inverosímiles. Ahora para nosotros, parte de nuestra cultura, la Torá que nos ha sido revelada del cielo. Shabbat Shalom.